Ok, bien. Muchachos, bienvenidos a un nuevo unboxing. El día de hoy tenemos por acá al Motorola Edge 70. Vamos a conocer al nuevo Motorola Edge 70, pero este unboxing es un poco particular porque también tenemos la versión Edge 70 Collection. Entonces, vamos a conocer el equipo y luego te muestro qué trae cada caja. Por supuesto, lo primero que encontramos es el celular. Viene un cable USB-C a USB-C, un cargador de carga rápida de 68 watts, protector transparente rígido, que así le queda, manuales y garantías, y la herramienta de la SIM. Y bueno muchachos, por acá ya tengo iniciado el teléfono. Personalmente hay algo que me llamó la atención de inmediato al sacar este teléfono de su caja. Muchachos, este teléfono es muy delgado, solo mide 6 milímetros de grosor. Y bueno, en estos 6 milímetros de grosor Motorola se las arregló para poner una batería de 4800 mAh gracias a la magia del silicio carbono. El diseño debo decir que está bastante bello. Tenemos color Pantone Gadget Gray con pequeños acabados en 2.5D en sus laterales y con este marco en su parte de atrás en donde se encuentran las cámaras, y además cada cámara cubierta por este aro azulito. Para que tengamos una idea, por acá tenemos a su hermano menor, el Edge 70 Fusion, que también particularmente tiene un diseño bastante bonito y bastante premium. De hecho, podría argumentar que ambos dispositivos son en realidad bastante parecidos, pero lo que más cambia es la pantalla, porque la pantalla del Edge 70 normal es completamente plana, mientras que la del Edge 70 Fusion tiene estos marcos aquí que van como con curvatura. Entonces realmente son bastante parecidos, pero no iguales. Y bueno muchachos, ya hablando de la pantalla, tenemos por acá este panel de 6.7 pulgadas POLED en resolución un poquito rarita de Motorola 1.5K y velocidad de 120 Hz. Y además de eso viene con un brillo muy alto de 4500 nits máximo. Seguimos viendo el diseño del dispositivo. A pesar de que la parte trasera parezca que fuera plana, en realidad no lo es. Tiene pequeñas holguras que no sé si se notarán en la cámara, pero son pequeños granitos que se sienten en la parte trasera. En su parte lateral tenemos aluminio y botones de subir y bajar el volumen, botón de encendido y apagado, mientras que en la parte lateral izquierda tenemos este otro botoncito que es para invocar la inteligencia artificial de Motorola. En su parte de arriba tenemos la certificación de Dolby Atmos y en la parte de abajo tenemos para altavoces el espacio para USB-C y la bandeja de la nano SIM. Y bueno, por supuesto todo este diseño viene bien protegido. En él contamos con certificación IP68 e IP69 y también certificación militar, muchachos. Y bueno, lo mismo de siempre, Isaac. Hablas y hablas y hablas y hablas y no te callas y no nos dicen nunca el rendimiento que tiene este dispositivo. Muchachos, en él encontramos un Snapdragon 7 de cuarta generación, procesador buenardo, y en este caso viene acompañado con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno, que es el máximo que tiene. Para que tengamos una idea, yo por acá ya le hice mi pruebita de Antutu, entonces vamos a ver qué puntuación nos entregó. Y muchachos, la puntuación que nos entrega es de 1.402.389 puntos. Vamos a ver el desglose de esto, y es que bueno, en CPU tenemos 476.981 puntos y la GPU, que es lo que más nos interesa, tenemos una Adreno 722 con 316.135 puntos. Entonces, por esta puntuación y muchachos, por el precio que cuesta este teléfono acá en Chile, que sale 600.000 pesos, que son aproximadamente unos 600 dólares, literal, 600 dólares, considero que está bien, pero tiene harta competencia, porque su competencia directa es literal esta, el Xiaomi 17T Pro y el Honor 600. ¿Cuál es el problema aquí? Que más o menos el 17T Pro se los lleva por harta ventaja, al menos en temas de rendimiento. Entonces vamos a seguir conociendo las características para ver cómo compite con estos dispositivos. Y bueno, ya que te hablé del rendimiento, ¿cómo no vamos a hablar de algo muy importante y que viene al caso, muchachos? Ya les comenté, este teléfono es demasiado delgado, muchachos, solo mide 6 milímetros de grosor, pero en él tenemos una batería de 4800 mAh. Entonces, todo esto es gracias al poder del silicio carbono, y además de eso, se puede cargar inalámbricamente a 15 watts y por supuesto en su caja se incluye este cargador de 68 watts. Entonces, realmente en cuanto a batería está súper bien. Tenemos una batería de alta capacidad y un grosor muy delgado, y además un cargador de carga rápida que se incluye en la caja. Entonces, si le sumamos esto al rendimiento, estamos bastante bien en cuanto a batería y velocidad de carga. Y bueno muchachos, en su parte tenemos una combinación de sensores. Tenemos dos sensores de 50 megapíxeles y una combinación entre el sensor macro y el sensor gran angular en este Moto Edge 70. Y bueno, en la aplicación de cámara nos encontramos básicamente lo mismo de siempre. Nuestro zoom máximo es de 20 aumentos. En el Motorola, por ejemplo, Motorola Edge 70 Fusion, máximo 10 aumentos, y
En cuanto a video, la resolución máxima de video es en 4K a 60 frames, así que en este sentido sí que estamos bien. Como pudimos ver en el procesador del Motorola Edge 70 Fusion estamos limitados, aunque sinceramente yo creo que el Motorola Edge 70 Fusion sí puede grabar a 4K 60 frames, pero está un poco limitado por software. Entonces en esta ocasión en el Motorola Edge 70 normal sí tenemos la posibilidad de grabar en 4K a 60 frames, así que en ese sentido estamos bastante bien. Más adelante vamos a probar las cámaras y a ver qué onda. Y bueno muchachos, ya para ir finalizando tenemos Android 16 junto a la capa de Motorola, que ya lo dije en el video pasado, pero en esta ocasión ya viene con mucho bloatware de fábrica, entonces estas dos aplicaciones yo no las he instalado. Acá nos ofrece otras opciones de aplicaciones y bueno, más o menos eso, por así decirlo, es algo malo, pero lo bueno aquí es que viene con la inteligencia artificial de Motorola, que ya la podemos ver por acá. También la podemos utilizar con el botoncito. Simplemente si presionamos aquí vamos a tener a Motorola AI, por lo cual vamos a poder utilizarla. Y además de eso viene con Perplexity, que por acá está, viene preinstalada también. Es otra aplicación que viene preinstalada, pero a mí sí me gusta que esta aplicación venga preinstalada porque es una buena IA y además se potencia con los celulares de Motorola. Entonces aquí fácilmente me despediría, muchachos, gracias por ver el video, pero no, tenemos exactamente el mismo celular, muchachos, pero esta vez la versión Collection. Así que bueno, vamos a abrirlo. Esto lo vamos a abrir sin cortes porque quiero que vean qué es lo que trae, muchachos. Esta es una versión un poquito más bella y debo decir que también es un poquito más femenina. La verdad es que sí, viene con algunos destellos en su parte de atrás. Y bueno, si se preguntan si trae otro procesador o trae alguna otra diferencia, la verdad es que no. Básicamente la diferencia es en cuanto a diseño y por obvias razones la diferencia es el unboxing. Y bueno, en su caja también dice gracias por elegir nuestros productos y además te especifican que, por ejemplo, este cristal que viene acá es de Swarovski y de hecho el diseño que tiene el teléfono, todos estos pequeños cristales que yo simplemente se los digo así por pasada, pero son todos cristales diseñados en colaboración con Motorola y Swarovski, por lo cual el diseño sí que se siente como mucho mejor en comparación con el diseño normal. Se siente mucho mejor, esto se siente más fluido y además siento que se te va a caer incluso menos. Es como rara la sensación de atrás porque si se siente... no sé cómo explicarlo, pero de verdad se siente que este se te va a caer mucho menos que el original. Vamos a seguir viendo qué más incluye en la caja, porque en el otro lado tenemos los manuales y garantías, que en este caso también vienen con otro diseño. Es como un poquito más elegante. Me hubiese encantado abrirlo nuevo, porque esta versión que estoy utilizando ya la había abierto otra persona, pero supongo yo que esto... trae su código QR, entonces bastante bien. Supongo yo que esto venía muy perfumado, entonces le siento ese pequeño aroma que tiene Motorola en sus celulares. Y por supuesto el case. Ok, el case es bastante diferente porque no sé si se notará en la cámara, pero viene con pequeños destellos, con pequeños brillitos. Ahí sí que se nota, con pequeños brillitos, y además viene con esta parte de acá. Entonces, esto se pone aquí y finalmente el equipo se pone acá. Y más que nada, se transforma en un buen accesorio de moda. Entonces, esto lo puedes colocar en donde tú quieras y te queda el dispositivo de esta manera. Es un cambio bastante drástico porque pasas de esta versión a tener esta otra versión por completa, más a la moda, pero realmente yo considero que más femenino. Entonces yo considero que es un dispositivo como para las Gear. Así que nada más, muchachos, espero que este unboxing del Motorola Edge 70 te haya gustado. Te comenté todo sobre este dispositivo y también te comenté que cambia en la versión Collection, que básicamente es otro diseño, pero es el mismo dispositivo. Entonces tenemos todo igual, pero el diseño es diferente. Viene una colaboración aquí que es impresionante entre dos marcas y se mantiene un diseño más atractivo que la versión original. Entonces espero que este video te haya informado, te haya gustado, te haya divertido, o que por último, no sé, lo que quieras. Si fue así, si te entretuviste, lo que sea, déjame un comentario en la descripción. ¿Qué estoy hablando? Ya no sé qué hablo, pero bueno. Bueno, la situación es que si te divertiste con este video, déjame un comentario, valga la redundancia, en la parte de comentarios. Te mando un fuerte abrazo y por supuesto, nos vemos en el siguiente video.